Bueno, vamos a comenzar con la palabra que nos corresponde hoy en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19. Dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vamos a orar, pedir al Señor que bendiga su palabra. Señor, una vez más nos presentamos ante ti, primeramente pidiéndote que estés usando con poder tu verdad para hablarnos a nuestros corazones. Ayúdanos a recibir con humildad tu palabra, ayúdanos a que la semilla que sea plantada en nosotros dé frutos. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos alimentes con tu palabra de verdad, que nos des del agua viva para que podamos seguir adorándote y exaltándote conforme a tu voluntad, y enséñanos esto, cuál es tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En los versículos anteriores podíamos ver cómo Pablo empezaba a abordar el tema de las riquezas, pero podíamos ver realmente que tenía una mirada diferente en cuanto a lo que vamos a predicar hoy. En los versículos anteriores decía: cuidado, huye de las riquezas, no desees riquezas, no desees mucho, y más nos mandaba: huye de la codicia. Entonces hablaba a aquellos que aún no tenían mucho, pero en su corazón deseaban tenerlo. A estos le decía: huyan de la codicia. Anhelar eso era anhelar problemas para sus vidas y anhelar obstáculos que iban a impedir la comunión íntima con su relación con Dios. Y ahora sigue desarrollando este tema, pero se enfoca precisamente en los que ya son ricos, aquellos que están en la iglesia, aquellos cristianos que llegando ya poseían dinero, no habiendo deseado ellos, pudieron conseguir una riqueza que probablemente Dios la haya bendecido y los haya hecho prosperar. Entonces ahora Pablo se va a enfocar en estas personas que ya son ricos. Y de nuevo, cuidado, no debemos pensar en los ricos del mundo, sino en aquellos hermanos que son ricos. Recuerden, esta carta fue escrita para la iglesia de Éfeso para que sea leída por el pastor Timoteo. Así que está hablando a hermanos cristianos que ya son ricos. A los otros le dijo: no deseen riquezas, huyan de la codicia. Pero debemos, antes de empezar a desarrollar nuestros versículos, que hay algo que llama la atención en todo el desarrollo de estos versículos. La semana pasada terminábamos desarrollando todos estos temas con una doxología. Recuerda, la doxología no era más que la adoración, que la alabanza a la divinidad de Dios. Y pareciera que en este tema que venía hablando de los ricos, hace un paréntesis con esta alabanza y vuelve a retomar nuevamente el tema de los ricos. Recordemos, fíjense lo que decía 1 Timoteo 6, 15 y 16, a la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en lo inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Y por qué Pablo nos deja
ver esta pequeña alabanza en medio de todo esto que está desarrollando y podemos entender que Pablo trae de regreso a Timoteo a la tierra desde las gloriosas alturas, después de exaltar la naturaleza divina de Dios con un mensaje particular. Debemos adorar a Dios, como tanto también tener responsabilidades con Dios. Debemos entender que una vida de adoración debe ser acompañada de una vida de servicio a Dios. Y nunca uno debe olvidarse del otro. Las dos cosas deben estar presentes en la vida de un cristiano. MacArthur dice: las más elevadas formas de adoración es hacer la voluntad de Dios. Y acompaña con este pasaje Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y sigue la frase MacArthur y termina diciendo: aunque el servicio que no brota de un corazón que adora no es más que legalismo. Así que claramente podemos ver, aún en Mateo 4:10, que dice Jesús, en medio del Getsemaní, dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Pueden ver la conexión? Adoración y servicio. Todo el tiempo esto va a caracterizar a un cristiano. Debo hacer, tengo las instrucciones para hacerlo, pero no olvides hacerlo con una actitud de adoración al Señor. Así que empezamos a ver nuestros versículos y podemos entender que Pablo no está diciendo que ser rico está mal, porque entendemos que si así Dios lo desea, Él puede darnos la prosperidad que Él desee. Lo puede hacer en tanta abundancia que ni siquiera podamos imaginarlos, pero lo que sí es pecado es amar esas riquezas y no ser un buen administrador de esas riquezas. Y eso es lo que se está enfocando en estos versículos y eso es lo que vamos a desarrollar. Así que Pablo no ordena a los que ya son ricos que se despojen de todas sus posesiones ni que hagan un voto de pobreza, sino que tengan una perspectiva apropiada según la voluntad de Dios en cuanto a las riquezas. Y como siempre hacemos, vamos a dar un orden a nuestros versículos y yo lo dividí en tres. Primero vamos a poder ver el peligro que debemos evitar. Segundo, vamos a ver el deber que debemos cumplir. Y tercero, tenemos que ver el suceso a considerar. Así que empecemos con el versículo 17 en cuanto al peligro a evitar. Y dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Como vemos y como decíamos, Pablo había dado instrucciones a Timoteo para toda la iglesia. Vimos cómo debía tratar a los jóvenes, a las jovencitas, a los ancianos, a las ancianas, a las viudas y a aquellos líderes de la iglesia y también a los esclavos. Y ahora no deja de lado a los ricos. Así que Pablo menciona y empieza a tratar esto
porque debemos entender que en la iglesia de Éfeso el contexto que allí ocurría era que era una ciudad muy próspera, que estaba creciendo en prosperidad. Entonces muchos hermanos que iban a la iglesia tenían un buen y muy buen pasar económico. Y es más, ahora vamos a seguir estudiando esta medida que repasemos los versículos. Así que Pablo, a través de Timoteo, está hablando a todos estos ricos y entendiendo y diciéndole: ojo, Timoteo, tenés que tratar con todos los hermanos por igual en esta iglesia. Y no solo está hablando a aquellos que pueden decir: tenemos millones en los bancos, tenemos grandes cantidades de tierra, tenemos muchos terrenos. No se aparte y no evite esta palabra cualquiera de ustedes pensando que no es rico. Y fíjense, un gran teólogo dijo: no es más rico quien tiene más, sino quien necesita menos. Así que esta es una palabra que realmente nos compete a todos aquí en la iglesia. Si usted tiene más del sustento de comida, bebida y ropa y aún le sobra, usted es rico. Y esta palabra es para usted. Así que comenzamos y dice: a los ricos de este siglo. Y no se está refiriendo aquí, cuando habla de este siglo, al tiempo en que era escrita la carta a Timoteo, sino que se está refiriendo a las riquezas que podemos adquirir aquí en la tierra, riquezas terrenales, plata, terrenos, inmuebles, bienes materiales, todas las riquezas que podamos adquirir en la tierra y que no sean espirituales. Por eso le está diciendo a los ricos de este siglo, a los ricos que tienen mucho aquí en la tierra. A estos advierte que hay dos peligros a tener en cuenta y que deben evitar. Y estos son lo que mencionamos, peligros a evitar. Uno de ellos dice: no sean altaneros. Gracias, Luis. Y ojo, fíjense que debemos empezar entendiendo que ni Pablo ni el Señor que inspiró estos versículos nos está suplicando: por favor, no sean altivos, sino que Él nos manda a no ser altivos. No hay opción en esto. No está cediendo ni siquiera un pequeño espacio a la duda. Él manda a no ser altivos. Ahora, ¿qué es ser altivo? Y en el original podemos empezar a verlo, y es un verbo compuesto que lo podríamos traducir de esta manera: tener una elevada opinión de uno mismo. Esto es ser altivo, como alguien alto sobre otras personas. Y para que podamos entender aún mejor, traje un ejemplo. Si usted, joven, o usted, no tan joven, ha visto alguna vez alguna novela mexicana donde el argumento era el patrón, son los ricos, los millonarios, y aquellos sirvientes son los pobrecitos que viven alejados en una casuchita, y ellos los tratan con desprecio, casi como a la Cenicienta. Esto es altanería. Tenerse en mayor autoestima por los bienes materiales que posean, y esto tratándolos de menor medida a aquellos que están a su servicio o a cualquier otra persona con la que ellos traten. Así que esto es altanería. Así que las personas ricas constantemente están expuestas a esta tentación de aire de superioridad, de creerse mejor que otros, y mientras más riquezas tengan, mucha más grande va a ser la tentación.
porque en cuanto más tienen, la mayoría de las veces suelen tener más personas que hagan los trabajos que a lo mejor ellos podrían hacer. Empleadas domésticas, jardineros, y usted se puede imaginar la cantidad de personas que pueden estar a su cargo, aun si tuvieran una empresa, a todas las personas que dan trabajo y por ello sienten o tienen la tentación de sentirse superior a estas personas. Por esto el mensaje aquí es: cuidado. Es muy difícil ser ricos y al mismo tiempo tener un espíritu humilde. Más que nada, nuevamente, porque estas personas tienen muchas personas a cargo y se sienten en superioridad por este simple hecho. Y es un mal, es un pecado, es algo tan malo que tenemos desde la caída de Adán en nosotros mismos, la altanería. Así que esta idea nos da Pablo y podemos verlo en Proverbios 18:23. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde con durezas. Altanería. Y como decíamos, entendemos que Pablo empieza a tocar este tema porque veía que en la iglesia de Éfeso había muchas personas ricas, y es más, la cultura griega de ese tiempo decía y despreciaba a todos aquellos que tenían una actitud humilde, pero glorificaban a los orgullosos. Mientras más despiadados sean con sus siervos, mientras más altivos sean con la sociedad, con los plebeyos, con los siervos, con los demás, más estima tenían ante los hombres de la alta sociedad. Entonces, todo los empujaba a que ellos sean altaneros. Pero Pablo por eso viene y le dice: cuidado, el Señor te dio esas riquezas. No debes ser altaneros con los iguales a vos, tus hermanos. Miremos un ejemplo bíblico. Ezequiel, capítulo 28, versículo 1 al 5. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, una persona muy rica. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, y aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. La altanería a nivel Dios, podemos decir hoy en día. Versículo 4. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. Aquí podemos ver dónde estaba su corazón. Y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. ¿Lo ven? El Señor conecta estas dos cosas prácticamente, simplemente diciendo: riquezas, exaltación a vos mismo; riqueza, altanería; riqueza, enaltecimiento tuyo. Y al punto que negaba a Dios y él mismo se creía Dios. Por ello, es un tema tan peligroso que Pablo empieza a abordar, y aún es peligroso para la iglesia misma. Vayamos, Santiago capítulo 2, 1 al 4 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas.
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Cuidado, iglesia, con también ustedes intentar tratar con aquellos que muchos tienen diferente a aquellos que poco tienen. Cuidado con aceptar autoridades del mundo con mayor aprecio de un hermano humilde de corazón. Cuidado que ustedes también estén dando motivos a la altanería de estos hermanos ricos. Cuidado con el trato. Lo segundo peligroso que menciona en este pasaje es la tentación de poner las esperanzas en las riquezas y no en Dios. ¿Y por qué el Señor y Pablo recalca tanto esto? ¿Qué es lo tan necio que uno puede hacer y lo tan insensato? Y para eso tenemos tantos versículos, pero vamos a ocupar 3. Proverbios 11:28, que dice, el que confía en sus riquezas caerá. ¿Lo ven? ¿Pueden entenderlo? Nunca el Señor va contra las riquezas, sino el amor hacia las riquezas o lo que las riquezas puedan causar en su corazón. Proverbios 23, 4, 5. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Lucas 12, 16, 21. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. No solo que el Señor nos pide que no pongamos nuestro corazón, nuestro deseo en las riquezas, sino aún si su voluntad es que otros junten riqueza, Él puede quitarla y darle a los justos, a sus hijos, a los humildes de corazón. Así que cuidado, ¿qué haces con la bendición que el Señor te ha dado? Así que aquellos que tienen mucho pueden caer fácilmente en esta tentación de poner su confianza en las riquezas, en lo mucho o poco que tengan, ya que el que tiene mucho confía de esto, pero el que tiene poco pone su confianza en Dios porque pide a Dios que supla de sus necesidades. Por eso la diferencia. El que tiene mucho está tentado a tener su corazón en esto, a confiarse en esto, pero el que poco tiene, su confianza está en Dios porque Él es el único que puede suplir sus necesidades. No tiene nada en que aferrarse, así que se aferra al Señor. Amén. Salmos 50:12. Porque mío es el mundo y su plenitud, dice Dios. ¿Por qué poner nuestra confianza en algo tan efímero que se puede perder, pueden robar, tiene alas y se van como alas de águila, dice el versículo? ¿Y por qué no poner nuestra confianza en el Dios que dice, mío es el mundo y su plenitud?
¿Qué mayor confianza que esta? Aquel que tiene poder y la soberanía para hacerlo todo según su voluntad, y no en aquello que perece, no en aquello que solamente va a durar este siglo, lo que estemos aquí en la tierra y nada más que aquí en la tierra. ¿Y dónde quedará todo eso? ¿Quién será dueño de eso el día que partamos? Estaríamos trabajando por nada. Así que con esto entendemos que Dios no es mezquino. Él es riquísimo. Y Él, como dice el versículo, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En este Dios debemos poner nuestra confianza. A este Dios es a quien debemos recordar en el momento de tentación para no dejarnos caer en el deseo de poner nuestra confianza en aquello que tenemos. Y de nuevo, ¡ay, tengo mi casita! Yo estoy seguro porque esta casita es mía. No como aquellos que alquilan, pobrecito. Cuidado, el Señor puede deshacer en un segundo todo lo que puedas tener. ¡Ay, yo tengo un autito! Yo tengo una cuenta en dólares. Cuidado, el Señor puede bendecirte deshaciendo todo lo que tienes para que Él sea todo lo que te quede y en quien confiar. Mateo 6, 19, 21 nos da el argumento de esto. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor nos manda a que pensemos y acumulemos tesoros en los cielos. Porque si tú y yo, que decimos que somos cristianos, nuestro deseo debe estar con el Padre. Nuestro deseo debe estar con el Señor. Y eso nos va a evitar que nuestros deseos y nuestros tesoros sean de este mundo. Es más, lo que tengamos en este mundo lo vamos a invertir y lo vamos a poner en manos del Señor para que esos tesoros se junten en los cielos. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos esto si es tan difícil? ¿Cómo hacemos esto que Pablo nos dice? Y toma varios versículos para decir, cuidado, ¿cómo lo hacemos? Y ahí podemos empezar a ver el deber a cumplir en el versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. El deber de todos los creyentes ricos es usar para suplir las necesidades de los demás todos sus recursos. Nuevamente, el deber de todos los creyentes ricos es usar sus recursos para suplir las necesidades de los demás. En otras palabras, la solución es dar en abundancia, mucho. Y esto podemos desmenuzarlo, como dice el versículo, en 4 áreas. Dice, primero, hagan el bien. Los ricos deben usar su vida y su dinero, sus recursos, para hacer cosas genuinamente nobles y buenas. Me voy a entregar ropa a unos chicos que no tienen ropa. Miren cuánta plata le estoy dando a este callejero. Genuino, noble y bueno. Lo que da tu mano izquierda no lo vea tu mano derecha. Genuino. 2,
sean ricos en buenas obras. Estas buenas obras se refiere a lo que ya antes mencionábamos en los versículos anteriores que hemos estudiado, y esto es lo que nos da el sustento para decir que son buenas obras. Dice a su propia familia, 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa. Segundo, para sus viudas, 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno, buenas obras. Y otro, a cualquier creyente, Hechos 4:34-35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, los ricos, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Estas son buenas obras. Y para llevar a cabo esto, la tentación y la tensión y todo lo que nosotros no pueda desenfocar, tenemos que ver la palabra que dice rico. Ricos en buenas obras. Y esto significa en el original abundante. Así que podemos decir que, o traducir este versículo en que seamos abundantes en buenas obras. Y cuando dice abundantes, es abundantes en buenas obras. No por la cantidad de obras que hagamos, sino por la calidad de las obras que hagamos. Y el último, generosos, dice, y no habla simplemente dar en abundancia, sino que nos dice que debemos dar libremente, gozosos y sacrificialmente. Segunda de Corintios 8, versículo 1-4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado, gozo, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Estos pobres estaban rogando al apóstol que les deje dar de lo poco que tenían para suplir las necesidades de otros hermanos. Libremente, sacrificialmente, para aquellos que estaban en necesidad. Y el último versículo, el suceso a considerar. 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y nuevamente podemos ver esta frase que Pablo ha usado antes de hacer el paréntesis en la alabanza a Dios. Echen mano de la vida eterna. Los bienes materiales, como hemos dicho antes, como dijo el apóstol, no son seguros. Pueden desaparecer, pueden esfumarse, robarse, perderse. Por eso debemos practicar las buenas obras relacionadas con la ayuda mutua, con el suplir a los necesitados. Así que esto nos va a hacer atesorar tesoros eternos que no desaparecen. Y ojo, puede que no recibamos recompensas aquí, puede que ni siquiera recibamos el agradecimiento de quién o a quién estemos ayudando, pero crea al Señor cuando dice que está atesorando
tesoros en los cielos, porque Él lo ve todo, Él lo sabe todo, Él es bondadoso, Él es rico, Él es poderoso, soberano, Él no cambia y lo que ha dicho que ha de hacer, lo va a hacer. Así que Él les promete que a todos aquellos que hacen buenas obras para juntar tesoros en los cielos, allí estarán sus tesoros el día de mañana. Pueden que acá no tengan una vida para despilfarrar, siendo que nos dice que no hagamos esto, pero allí su tesoro estará reservado para que lo disfrute. Dios le dará una corona de gloria. Dios lo tendrá y lo dejará presenciar su gloria en los cielos. ¿Qué mayor tesoro que este? Y como decíamos, nuevamente termina estos versículos diciendo: echen mano de la vida eterna. ¿Y recuerdan lo que veíamos y estudiamos la vez pasada? El enfoque estaba en vida eterna, siendo que Dios nos ha dado una vida en abundancia que jamás ha de terminar. Así que si no viven pensando, recordando, estudiando y conformándose constantemente en el Evangelio, en aquella promesa que ya nos dio de vida eterna, esta tarea, como todas las anteriores, nos parecerá y nos resultará imposible de llevarla a cabo, un peso que ningún ser humano va a soportar. Por eso, echa mano de la vida eterna. Así que allí recordamos a nuestro Señor. Allí podemos ver su santidad, su entrega, su amor, su sacrificio. Y podemos ver en 2 Corintios 8:9 su mayor ejemplo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él nos estaba dando una lección. Él nos está mostrando qué debemos hacer, qué debemos imitar de Él. Él, siendo rico, por amor lo dejó todo para que nosotros, siendo pobres, tengamos riquezas junto a su trono. Amén. Qué mayor anhelo y gozo de poder estar con este Señor que ya ha hecho todo lo que nos está pidiendo para que nosotros también tengamos el ejemplo, el poder y las fuerzas y el testimonio para hacerlo nosotros aquí nuevamente. Porque si no hacemos con el hermano que vemos, si no hacemos, si no amamos a aquel a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a aquel a quien no vemos? Así que solo aquellos que realmente aman a Cristo, solamente aquellos que se han apartado de la vida de pecado, se han arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo, podrán llevar a cabo esta tarea que para cualquier mente humana sería una locura. Las personas allá afuera están pensando en tener más y más y más. Algunos hasta roban, muchos tratan de hacerlo de forma ilegal para tener cada vez más y más y más. Y Él nos dice: ustedes denlo todo por amor, porque allá están sus tesoros. Y para aquellos que aún no conocen a este Señor que nos da las fuerzas, que nos da el gozo, la esperanza de que podamos hacer todo lo que nos piden, nuevamente Pablo dice: echen mano de la vida eterna. Esta vida en abundancia prometida por este que mencionaba, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta vida y la venidera, aquella vida que nos va a dar esperanza, certeza, gozo, paz, como no da este mundo, y pondrá nuestras miradas en los cielos, allí donde esté nuestro tesoro,
allí estará nuestro corazón. Así que podemos concluir preguntándonos, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿En nuestros bienes o en Dios? ¿Aceptamos con humildad lo mucho o lo poco que el Señor en su voluntad ha decidido darnos? ¿O vamos corriendo tras las riquezas? ¿Vamos en pos de esto perecedero o estamos juntando y vamos en pos de las riquezas eternas en Cristo? Así que le ruego esta mañana que su confianza sea puesta en Cristo, el autor y consumador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra salvación, para que su vida y sus deseos, sus anhelos estén puestos en los cielos. Y deje que Dios decida qué es lo mejor para usted y le guíe a su voluntad. Deje de correr por las cosas de este mundo y corra tras la cruz de Cristo. Vaya a sus pies. Las riquezas no podrán comprarle lo más preciado, su salvación. Solo esto ha sido comprado por la sangre del Cordero inmolado. Y Él se la ofrece a usted si usted va en pos de Cristo. Así que corre a Cristo. Vuelve a Cristo. Podrás tener mucho o poco, pero Cristo está guardando en los cielos tu tesoro y te ha dado el tesoro y el galardón más grande, la salvación. Amén. Así que pongámonos en pie. Vamos a terminar orando y alabando al Señor una vez más. Señor, te damos gracias y ayúdanos primeramente a recordar, a poner en nuestro corazón y a poder echar mano de la vida eterna. Si nos hemos desviado, si hemos puesto nuestra confianza en otra cosa que no era lo eterno, que no era en los cielos, si hemos puesto nuestra confianza en este siglo, en esta tierra, en bienes que perecen, en bienes que desaparecen, que pueden ser robados, que se corrompen, ayúdanos a volvernos a ti. Ayúdanos a volver nuestra mirada a tu trono, a tu cruz. Ayúdanos, Señor, porque realmente somos débiles, somos pequeños, somos pecadores, estamos corrompidos por nuestra naturaleza. Ayúdanos a recordar con tu Espíritu Santo cada día la vida eterna que nos has dado. Ayúdanos a poner nuestro gozo, nuestra certeza, nuestra paz en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos a seguir tu voluntad. Ayúdanos a correr tras la verdad y no las cosas de este mundo. Ayúdanos a despojarnos de lo poco o lo mucho que tengamos para suplir las necesidades de aquellos que lo necesitan. Y sabemos que si es de tu agrado, tú nos darás aún más, para que abundemos en toda buena obra, para que en la medida que prosperemos, demos aún más para la obra de Cristo. Ayúdanos, Señor, a comportarnos verdaderamente como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a que, así como tú nos has dado el ejemplo de que te despojaste de todas tus riquezas, para enriquecernos a nosotros, podamos mostrar al mundo, podamos mostrar aquello que a esto le parece una locura, que tú eres el Señor, que tú vales, que tú lo anhelas y lo necesitas
porque realmente nos amas. Tú te dueles cuando pecamos. Ayúdanos, Señor, a transformar nuestro corazón con esta verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.